Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al BC Expreso de hoy con Sonia Díaz. Sonia, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Encantado podemos hablar contigo hoy el tema, ya como ustedes ya lo saben, vosotros ya sabéis, hemos puesto hoy el tema en el BC Expreso número 37 sobre sexualidad y personas mayores. Y estuve hablando antes con Sonia y lo hemos visto en una introducción que lo pone la OMS, que me nos parecía interesante lo que pone y sobre todo para entrar en el tema, porque hay una parte que me parecía especialmente interesante y pensé que lo vamos a ver. Os leo, dice la OMS, define la sexualidad como un componente central del ser humano. Comparado con la sexualidad de las personas mayores en residencias de larga duración se reducida bastante la atención y a menudo es un tabú. Los patrones explicativas la proporciona el modelo deficitario del envejecimiento conocido a partir de la investigación que asume que las necesidades sexuales y su satisfacción dejan de ser relevantes con la edad y especialmente a ingresar en la residencia. Y lo pensemos. Y ahí voy en verdad a empezar con Sonia. Sonia dice, dejar de ser relevante con la edad, la sexualidad. ¿Sí o no? ¿Qué dices? Bueno, buen principio, ¿eh? Yo te digo, no es relevante con la edad. Pero luego te digo como socióloga, ¿y qué nos dice la sociedad? Pues la sociedad te dice que sí. Y ahí vamos a profundizar. Bueno, ante todo, gracias, a Stefan Biel por invitarme a esta tertulia, a esta charla, y más por tratar el tema. Por tratar el tema de la sexualidad y la sexualidad en el envejecimiento. Lo que nos está pasando y la visión que tenemos de la vejez y la sexualidad actualmente está muy condicionada por el edadismo, que seguramente ahora está hablando mucho gracias a que la OMS está haciendo una campaña muy, muy interesante para hablar de esto, del edadismo, la discriminación por razón de edad. Este tipo de discriminación se hace o viene provocada por una construcción que la sociedad hacemos del propio envejecimiento. Esta construcción viene en parte por estos estereotipos o imágenes en negativo que construimos alrededor de la vejez, de la longevidad. Uno de ellos, de muchos de los que hay, es, por ejemplo, que a mayor edad menos sexualidad, menos deseo, más asexuales somos, etc. Esto es una construcción social. Esto no es verdad, es un estereotipo, es una etiqueta en negativo. A partir de ahí hay tantas casuísticas como personas hay, pero como colectivo la sociedad hemos atribuido esa etiqueta. Entonces, de ahí que en una definición de la Organización Mundial de la Salud te venga a decir que en el envejecimiento pues la sexualidad se pierde o se ve reducida, y más en el ámbito institucionalizado. Bueno, luego matizamos, pero la sexualidad no tiene por qué desaparecer a la edad. El problema es cuando te lo acabas creyendo. Exactamente. Yo que me acuerdo también, como lo dices esto actualmente, lo dices ahora mismo esto, me acuerdo que también unos estudios que hice en la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Psicología sobre Sexualidad, el Vilar, y entonces creo que una vez lo dije también, ¿no? El tema de la sexualidad en la edad tiene otros matices, quiere decir, igual no defines igual la sexualidad con 70, 80, 60, si lo como defines igual lo como 20, 30 o 40 de esta manera. Yo creo que esto influye probablemente también. Totalmente. El tema es cómo concebimos el concepto de sexualidad. Nosotros en 2010, cuando digo nosotros, en la consultoría en la que estoy, que tenemos, que es Asociación Siena, que trabajamos temas de envejecimiento, entre el 17 y el 18 hicimos una encuesta por encargo de Fundación Mémora sobre la sexualidad en las personas mayores en Cataluña. Esta encuesta fue muy reveladora porque lo que íbamos como a desmontar, ¿no? Básicamente la pregunta general es: ¿las personas mayores son asexuadas? Bueno, lo desmontamos, quitamos el estereotipo y las personas mayores nos respondieron que no. Pero de ahí empezamos a profundizar en el concepto de sexualidad. Y es que nuestra sociedad asocia, o el
concepto de sexualidad está muy acotado a una práctica sexual, a una práctica que básicamente se entiende como coital y bajo a una perspectiva muy androcéntrica. Entonces, a partir de ahí gira toda la construcción de la sexualidad. Y a partir de ahí hay también este mito de, bueno, si el hombre ya no puede tener una erección o la mujer ya no puede tener una lubricación correcta, entonces es como que ya no hay sexualidad. A partir de ahí nosotros de esa encuesta también fue muy reveladora y empezamos a hacer como charlas y talleres donde también trabajamos el concepto de sexualidad con una frase muy que nos resultará familiar, por decir, nosotros vivimos la sexualidad así porque el mundo me ha hecho así, ¿no? Y es bajo esta perspectiva. El concepto de la sexualidad es muy amplio. Es una caricia, una mirada, un deseo, una fantasía, el dormir desnudos. Y cuando tú empiezas a hablar de todo ello con personas ya mayores, te empiezan a decir, ah, esto también es sexualidad. Y entonces te dicen, pues entonces no estoy tan mal. Qué bien. Eso es interesante y entonces todo esto, lo que además me has adelantado el tema del estudio que has hecho con la Fundación Memora. Sí, antes que hemos hablado de este tema y comentaba, creo que toda la parte más bien, aunque no queremos profundizarlo, pero creo que al menos mencionarlo de esta manera aquí con temas de la sexualidad, la mayoría de las investigaciones o los que demás son mayoritariamente siempre de la gran mayoría de los heterosexuales, olvidar una parte minoría que son los homosexuales. Mira, estudios de sexualidad de personas mayores empiezan a ver, pero hay pocas. Tanto ya es un tema tabú y olvidado. Si además le ponemos la perspectiva a LGTBI o la homosexualidad, eso ya está totalmente oculto y es como doble o triple tabú. Por eso sí, no hay suficientes estudios, se deben hacer. Desde ahí yo me ofrezco, que nosotros hacemos, pero es verdad, nos falta y nos falta con esta visión interseccional, porque además ahí añadiríamos, y más en la sociedad multicultural que estamos, otra línea de tabú que es ya si mezclamos el género, ¿no? La orientación sexual, la edad y la cultura, para entendernos, ¿no? Entonces ya ahí... Sí, muy interesante. Y yo creo que, y lo hablábamos antes, era un tema de la sexualidad entre las personas mayores activas, es uno, probablemente, y ahí estás trabajando, creo que también me comentabas la semana pasada en Menorca, ¿no? Sobre este tema, trabajar. Y me parecía interesante que comentabas algo, no sé si porque puedes decirlo, tú me dices, no. El tema es, ¿por qué estás tú? Tú tienes la percepción que tú como mujer tienes otra forma de entrar y captar información que otras personas. Mira, antes ya estábamos hablando en privado. Mira, como socióloga, yo te voy a decir, la investigación la puede hacer cualquier persona, no hace falta, ¿no? que yo sea mayor y tener un tipo de sexualidad para poder hacer este tipo de estudio, porque lo que nos ofrece es hasta un punto de objetividad. Pero, dicho esto, actualmente estoy participando en una investigación de la organización Andiara de Islas Baleares. Ellos están haciendo una investigación cualitativa de cómo se vive la sexoafectividad en mujeres que están institucionalizadas en una residencia y que ya empiezan a ver o a tener algún tipo de deterioro cognitivo, o sea, es súper focalizado, pero muy interesante. Y este equipo, formado por personas jóvenes, y el que lleva la investigación es un chico, me dijo, mira, Sonia, tú que tienes experiencia, nos gustaría que tú llevaras la investigación cualitativa, que tú puedas hacer estos grupos focales, porque tengo la percepción, me decía Adrián, que vas a poder llegar mejor a estas señoras. Bueno, al final no sé si llego mejor o no, pero bueno, la verdad es que también hay este componente, ¿no? Y ahora, pues, en este tipo de investigación que va a ser muy interesante lo que va a salir. Y como dices esto, ahora, como dice justamente en esta parte del estudio que estás, o el grupo focal que estás haciendo, yo me imagino respecto a los temas de deterioro cognitivo, es aún más complicado entrar en esta temática. Es complicado, pero lo que veo
habitualmente, ya no solo por esta investigación, sino porque también hago formación a profesionales que trabajan en residencias de cómo abordar la sexualidad en una residencia, ¿no?, asistida. Es el propio tabú de los profesionales. La sexualidad sigue siendo tabú. Da igual la edad o el enfoque, sigue siendo tabú. Y para un profesional, el principal tabú es que no sabe cómo tratarlo o cómo tratar este tema con una persona mayor, y además si piensa que tiene o sabe que hay deterioro cognitivo. Y al final es hablarlo, es tratarlo y quitarnos nosotros también tabú. Yo cuando empecé a hacer el grupo focal tenía un guión hecho y lo primero que vi es, tenemos falta poner que vamos a hablar de sexualidad, porque no estaba puesto el concepto. Y esto es muy importante, tenemos que hablar las cosas por su nombre. Y así vamos a empezar a romper tabús, etiquetas, prejuicios, pero para nosotros, y a romper barreras. No ha habido ningún problema añadido a hablar de sexualidad con personas mayores con deterioro cognitivo que no sea el de hablar de otro tema. Es el mismo. Lo único, pues bueno, que a lo mejor a alguien, a una señora, le tenía que repetir más veces o tenía que volver a reformular la pregunta. O evidentemente lo tienes que explicar con un lenguaje que se entienda mucho. Pero bueno, la experiencia en este grupo focal fue brutal. Y señoras explicaban cosas que no habían dicho nada y hablaban abiertamente de masturbación y hablaban directamente de infidelidad y de insatisfacción y hablaban de cosas que los profesionales no se atrevían a ponerle el nombre porque les daba reparo. Todo lo que se haga con respeto, con educación y pidiendo permiso, bueno, en este caso porque es una investigación, pero a cualquier profesional le decimos, primero trabajemos nosotros nuestros propios prejuicios y luego lo abordamos. Eso es interesante porque creo que estos temas es hablar abiertamente. Lo que tú comentabas ahora mismo es establecer relación con las personas y comunicar de una forma adecuadamente y digno, donde la persona tiene confianza en ti, ¿no? Entonces, eso sí, en una investigación me imagino también lo necesitas esto, pero me parece interesante el tipo como tú te abres, probablemente te recibes al final de esta información. Esto me hace pensar, cuando estamos en residencia, lo mismo que estamos diciendo. ¿Qué ocurre cuando tú estás hablando abiertamente? Cogemos el ejemplo de la homosexualidad. ¿Se abren a todo el mundo igual o no? Quizás depende cómo lo enfoques, lo que estuvimos hablando antes, ¿no? Totalmente. Siempre está desde el punto de partida en el que empieces tú, ¿no? Como profesional en este campo. Desde mi formación y mi profesión, lo que trabajo es sobre todo cómo construyo yo mi estereotipo, mi etiqueta, mi prejuicio, mi actuación, que al final acaba siendo discriminatoria, y cómo como profesional lo puedo modificar para al final tratar a esa persona, pues como todo el mundo, ¿no? Como se merece o como... Yeah. Y que no hay mala intención, ¿eh? Sencillamente es que el mundo nos ha hecho así. Entonces tenemos mucho trabajo. Sí, sí, sí. No, eso sí es verdad, porque lo veo también, ese es justamente este tema de trabajar tema ya la sexualidad en sí. Tampoco es un tema, aunque es mucho más abierto hoy en día como antes, pero quizás los perfiles que actualmente en residencias o los perfiles que estás tú también trabajando, que son perfiles 70, 80 arriba, es diferente, supongo, que tenemos perfiles 60, 50 y pienso sobre todo también en los perfiles de los baby boomers. Estos van a tener otra forma de expresar su deseo sexual, me imagino. Sí, porque claro, en la manera de expresión de la sexualidad hay mucho, una parte muy importante es qué educación hemos recibido, en qué entorno he crecido, si he podido hablar con naturalidad o no del tema. Entonces, las generaciones de más de 80 años, todo esto está privado, son como son las generaciones olvidadas de la sexualidad, porque ni lo hablaba en el colegio, ni se hablaba en casa. Además, en el Estado, ¿no? En España, si son españolas, pues claro, había una iglesia, ¿no? Y había un sistema autoritario que no permitía hablar de todos estos temas, con lo cual, y cuando han sido mayores, tampoco nadie ha pensado en ellas. Hablo en femenino porque la mayoría son mujeres, las que te lo manifiestan, que nadie ha pensado en ellas para explicarles alguna cosa sobre sexualidad, ¿no? Entonces, son las grandes olvidadas. Claro que hay diferencias y empezamos a bajar, pero aún así
Aún así, las personas de 60 o de 40 te van a poder manifestar a lo mejor otro tipo de dificultad, para decirlo así, sobre la sexualidad, pero lo que sí que vamos viendo, porque yo también trabajo con personas jóvenes, es que la sexualidad sigue teniendo tabús, lo que pasa es que hay otros tipos de tabú, ¿vale? Y la construcción de la sexualidad sigue siendo aún, hay un patrón muy claro androcentrista, muy masculinizado que pensábamos, ¿no? Que a lo mejor con las generaciones iba a modificarse, pero no se ha modificado, ¿no? Pero entraríamos en otro tema. Pero en todo caso, a tu pregunta, puede cambiar la petición o la manifestación de la sexualidad, pero sigue habiendo aún como mucha falta, ¿no? de educación sexual. Sí. Porque no se trata del tema hablando objetivamente y abierta, que es decir, sin valorarlo, ¿no? Si es algo bueno o si es algo malo, ¿no? Eso No, es, claro. es la sexualidad se hace en casa. Pero Claro, no ahí de habla afuera. hay un tema muy importante y es que si hablamos de las personas más mayores y en el caso de institucionalizadas, eso es un tema. Y ahí principalmente el debate lo tenemos en que todo el mundo sepa que la sexualidad es un derecho y eso no se tiene en cuenta. Y a partir de ese fundamento legal trabajamos, ¿no? Y con el principio de autonomía y etcétera, y de la intimidad, etcétera. Cuando salimos de este ámbito, igualmente la de sexualidad es un derecho, pero ya no incidimos tanto allí, ¿no? Sino que entramos ya en el derecho a la equidad sexual o en el derecho al placer sexual, que también son derechos y que también están recogidos normativamente, ¿no? Digamos que por ahí sí que nos vamos focalizando en función de la generación. Estaba pensando también, como antes comentabas, el tema cultura y depende de las culturas. También leyendo estudios fuera de nuestro entorno, me doy cuenta que a veces si pensamos, nosotros somos más cerrados o más conservadores, pero yo veo que en otros países parece que hay similitudes que tenemos aquí. Por lo tanto, me lleva a la conclusión, probablemente es un tema de no hablar y no querer hablar, o probablemente ciertas culturas cierran este tema, ¿no? Y me acuerdo estudios en Estados Unidos, por ejemplo, donde sí vean el personal, especialmente sanitario, es muy reacio respecto al tema de la sexualidad y en particular se detectaron por la homosexualidad. Y me parecía súper interesante, wow, siempre se... El mismo es que lo estoy con un proyecto actualmente vinculado con Holanda sobre temas de cómo podemos mejorar o abrir las instituciones o residencias respecto de formar algo que puede ser como ellos lo tienen, un sello, se llama la llave iris, en donde ellos, y pensábamos cuando estuvimos hablando con ellos en Holanda, siempre pensabas, Holanda es muy abierto. Y bueno, nos han enseñado otra cosa, que Holanda tampoco es tan abierto como lo pensamos, por lo tanto, es un problema pensar, wow, no me hubiera pensado que hablar abiertamente de este tema es tan dificultoso en sociedades como Holanda o otros países, pero sí es. Bueno, a veces tenemos esta tendencia a pensarlo, ¿eh? En función de lo que vemos o de la imagen que nos llega proyectada de otros países. Pero no olvidemos que al menos si hablamos en Europa, bueno, no, da igual, ¿no? Porque ahora estoy pensando en distintas partes del mundo, hay dos elementos que hace o que puede hacer, hablando de sexualidad, que en el fondo no seamos tan abiertas, ¿no? Y que esta construcción y lleva patrones muy similares. Y luego cada país tiene su particularidad, pero lo que tenemos en común, una de dos. Es lo que decía al principio del edadismo. El edadismo es a nivel mundial, esta construcción, ¿vale? Esta discriminación por razón de edad y el pensar que a medida que te haces mayor, tu vulnerabilidad y tú ya hace que ya seas asexuado y que no vivas la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un patrón común en todo el mundo, da igual de país. Luego pueden haber matices. Y el segundo elemento son las creencias religiosas. Ahí también, ¿no? Sociológicamente cuando lo estudiamos, claro, lo vemos clarísimo, ¿no? Y da igual si estamos hablando de una iglesia protestante o católica, da igual, ¿no? Pero hay el valor, la creencia, la religiosidad, ese tipo de espiritualidad, cómo se ha educado a la población de vincular sobre todo la sexualidad a la procreación.
¿no? Y pues entonces ahí ya te lo explico todo, porque ya te está diciendo, ¿no? Que si ya no estaba en el ámbito del matrimonio, malo, si ya no estabas para procrear, malo. Bueno, y a partir de ahí es verdad, ¿no? Hay influencias, países y países, pero es bastante común, un patrón bastante común. A la audiencia, alguien, si sabéis, el BC Expreso es siempre media hora, pero si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, a Sonia o a decir algo aquí con experiencia, por favor lo pone en el chat y lo leemos y lo vamos a responder las preguntas que lo tengan o que tenéis y lo miramos. Sonia, yo estaba pensando qué recomendaríamos o recomiendas para mejorar el tema de la sexualidad, sea a la persona desde el punto de vista hacia la persona mayor o también a las instituciones. Mira, empiezo por las instituciones. Las instituciones primero es que la sexualidad no puede ser un tema secundario. Normalmente cuando estamos en un ámbito, una residencia, institución, sociosanitario, da igual, siempre vamos a encontrar o nos parece encontrar otros temas que son prioritarios a trabajar, que si las contenciones, que si, bueno, lo que queráis. Pero la sexualidad no es un tema menor y más cuando estamos hablando de una residencia, que las personas viven allí. Entonces eso es un derecho, entonces tenemos que saber cómo abordar ese derecho. Es decir, no, lo que vemos habitualmente, nos preguntamos, dice, ¿qué tal el tema aquí de la sexualidad? ¿Qué manifestaciones hay o qué pide la gente? Y cuando la respuesta es, no, pues aquí no nos piden nada, no, aquí no pasa nada. Piensas, algo no va bien. ¿No? Es que seguramente estamos haciendo así, no queremos ver, ¿no? Entonces, la recomendación es, abremos la mente, pongamos este tema, que es un tema también a tratar, importante, ¿vale? Y a partir de ahí empecemos a abrir la mirada y empezarlo a trabajar. ¿Por dónde? Yo siempre recomiendo formarse. O sea, formar a todo el personal, pero pues todo el personal es todo el personal. No solo a las geros, no solo al equipo técnico, no, tiene que pasar a todo el mundo. Y la persona que está en recepción también. Y los que están en cocina también. Pero también sí, porque el estereotipo lo llevamos todos, ¿no? Lo llevamos todos ahí. Eso por un lado. A la propia persona mayor, yo siempre digo que hablen y que empezar a hablar, que no les dé vergüenza ni a preguntar ni a hablar, que si se han creído la propia etiqueta de que ya son mayores y ya empiezan las frases diciendo, uy, es que esto yo ya no, que sepan que esto es lo que llamamos, ¿no?, el edatismo autoinfligido, es que ya se lo han creído y se han creído que ellos ya no pueden. Entonces, empecemos por allí y luego ya llegaremos a la sexualidad, ¿no? Y que hablen y que pregunten y que no les dé cosa. Es que es interesante lo que tú dices, yo creo que sí. Al final es temas de la formación, yo creo que eso es algo muy importante, que salen en muchos, los perfiles por eso que estoy haciendo, que lo vemos, la formación y dar conocimiento sobre temas, ¿no? Sobre todo. Y también respecto de la sexualidad, no hablo solo de la sexualidad en general de los seres humanos, depende de los diferentes tipos y perfiles que hay, también desde puntos de vista en los planes de las educaciones que tienen que estar, informar y avisar a la gente sobre qué estamos hablando y qué tipos de sexualidad hay. Y yo creo que en las residencias, no solo como dices tú aquí, que nosotros también vemos que falta esta educación y esta formación hacia, y todo el personal, lo que dices tú. Esto me hace pensar en el tema de cuando hablan de la atención centrada en la persona, y entonces yo siempre lo digo porque esta filosofía requiere por parte de los profesionales una abertura de salir de sus fronteras, porque como filosofía humanista tienes que aceptar muchas cosas que quizás tú no lo aceptarías, pero lo tienes que hacerlo porque la filosofía te lo permite o te tenía que hacerlo de esta manera. Y yo pienso que respecto de la sexualidad es algo muy parecido. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Y ahora, además, yo quería como añadir, ¿eh?, que es como a raíz de lo que decía de que las generaciones mayores son las grandes olvidadas, ahí también hay un punto de inflexión y es como deberíamos empezar ya ya digo, retomar la formación y orientación sexual en los jóvenes, que creo que ahí hay mucho trabajo, pero en todas las franjas de edad.
porque encuentras talleres, formación, orientación a la sexualidad, a la diversidad sexual, a todo, pero muy acotadas en franjas de edades, o si no, en centros de mujeres, ahí también lo puedo encontrar, ¿vale? Pero yo me pongo por caso, ¿no? Una señora que tiene 70 años, no va a ir a un centro de jóvenes porque ahí ve que hay una charla sobre la sexualidad, pero a lo mejor tampoco va al casal de la dona, de la mujer, porque no le apetece, o no lo conoce, o no tiene en su zona, pero a lo mejor sí que hay un casal de mayores. Difícilmente encuentran este tipo de talleres, de charlas. Entonces te comentan, claro, pero es que si yo voy al médico de cabecera, porque a veces a quien recurren, ¿no? Y se lo pregunto, no me saben cómo decir, a veces digo, uy, uy, pero ahora que me cuentas, ¿no? ¿no? Y te dicen, las tratan como si de eso ya no hubiera, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que haría como una petición en general, ¿no? De decir, vayamos a montar también este tipo de charlas de orientación, de formación, de talleres a todas las edades para hablar de sexualidad. Y diría, no solo a las mujeres, ¿eh? Ya, ya. No solo a las mujeres, pero bueno. No sé si es una percepción, ¿eh? No sé si es verdad, como hablar como hombre, es diferente también. Es lo que dices tú, no solo a las mujeres, yo creo que casi también a los hombres. Yo pienso, no sé si es verdad, las mujeres quizás en esta parte serían incluso más abiertos que los hombres. En general, sí. Yo Ya. cuando voy a hacer charlas, ¿no? O a casals, ¿no? En centros de mayores o a residencias, pero las charlas con personas mayores las hago en residencias. Y principalmente vienen señoras. Es verdad que nos viene, si me viene, ¿no? Si vienen 50 señoras, pues, o si vienen 50 personas, 40, 42 serán mujeres y el resto hombres, ¿verdad? O sea, las mujeres. También hay otro tema sociológico, que es el tema de participación, de participar en grupo, etc. Las mujeres están más predispuestas a hablar de ello, pero los hombres también necesitan estos espacios, ¿eh? Y también necesitan educación sexual, también, porque también tienen sus estereotipos, sus prejuicios de su masculinidad y de todo. Entonces, se están haciendo talleres muy interesantes, pero que se ofrecen directamente al público más joven, pero yo creo que para hombres también se necesita, claro. Claro, claro. Hay una pregunta que tenemos aquí que me dice, es Ana Rafael, si no me equivoco, que es de la residencia Joviar de Lleida, y dice, hola, estamos aquí conectados sin cámara ni sonido, pero estamos aquí. Me pregunta, ¿cómo podríamos incluir este tema dentro del reglamento de régimen interno? Bueno, es muy interesante la pregunta. Si lo queréis introducir en el reglamento de régimen interno, cosa que ya me parece súper interesante, que ya de planteamiento lo queréis incorporar en el RRI, o sea, me parece genial, desde la participación. O sea, yo no lo veo de otra manera que montéis un grupo, si ya no lo tenéis, de trabajo de RRI o de revisión para abordar este tema y ver cómo lo queréis incluir. Porque si lo queréis incluir un aspecto solo desde la dirección o a quien le pertoque, entienda, que le pertoque ¿no? redefinir o escribir este RRI, para mí vais a fracasar porque esto necesita socialización, necesita que se hable de sexualidad en el centro y con las profesionales también, ¿no? Esencial. Y entonces, si lo habláis, formáis y de ahí ya sale esa conclusión, esta idea, ¿no? Se propone, oye, que tenemos la idea de incluirlo en el reglamento. Bien, y entonces y ahí además comunitariamente o colectivamente o en grupo decidís cómo incorporarlo, me parece estupendísimo. Pero yo lo haría con este proceso, ¿no? Vamos a hablar de ello, aprovechemos y nos formemos, también está guay, y decidimos, ¿no? entre grupo cómo lo incorporamos. ¿Y qué estamos dispuestas? Yo añadiría, antes de ponerlo en el reglamento, también diría, vamos a hacer un plan, ¿no? Un plan de actuación de cómo incorporar la sexualidad o cómo abordar la sexualidad en nuestro centro. Y será mucho más fácil. Muchísimas gracias, Sonia. Yo he respondido a que te estás respondiendo y si no pueden ver ni escuchar, que luego escuchan la grabación para que al menos lo que tienen y entonces así lo pueden escuchar. Y si Yo no, entiendo que ellos sí que nos escuchan, pero que no pueden sí, hablar, porque si no sí que perfecto, ya sí, sería eso es muy, muy igual. Sí, difícil. ok, sí, lo comparto totalmente. No, ya están escuchando, lo veo ahora mismo. Bien, Está bien. diciendo muy bien, perfecto. Pues nada, aquí ya son las 11:30, Sonia. Como siempre, media hora ya ha terminado y era fácilmente de
de hablar de este tema. A mí resultaba fácil, a ti supuestamente igual, como ya estás metido en este tema. Y pues nada, a mí la frase creo que me ha quedado contigo era, Sonia, sexualidad es un derecho. Y yo creo que esto hay que ponerlo firme a todo el mundo para que lo vean de esta manera, para que lo podían verlo y trabajar sobre este tema. Pues nada, Sonia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ti, a Estefan Biel, siempre te llamo Biel, voy por el apellido. Y gracias a ti, Estefan, y a todas las personas que os habéis conectado y a las que lo podréis ver más adelante. La verdad es que, Estefan, estos cafés expreso me parecen una maravilla. Así Muchísimas que gracias. muy bien. Felicidades. Muchísimas gracias, Sonia. Quiero recordaros, y aquí, para terminarlo, el próximo BC Expreso sería el día 20 de noviembre. En este caso hablamos con Sara Suárez López, es la presidenta fundadora de Cuidando de Ti, es una asociación de cuidadores en Sant Boi, aquí cerca de Barcelona, y el tema que vamos a tratar, que no es menos importante, es los cuidadores informales en el domicilio y la atención integral a los cuidados. El próximo BC Expreso lo vais a recibir como siempre de estas formas. Muchísimas gracias a todos, que tengáis una buena semana y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Gracias, adiós.